En el día de hoy tenemos el encuentro con dos grandes figuras que han revolucionado con sus comentarios los últimos dos episodios. Uno de este lado tenemos a la señorita Paola, la cual dejó un debate muy abierto que el señor Mustafa no está de acuerdo. Y vamos a iniciar con eso. Paola, repite aquella parte de tu episodio en el cual Mustafa no está de acuerdo. Buenísimo. Primero, muchísimas gracias a Apetito de Riesgo y a su comunidad por el honor de la invitación nueva vez. Para mí es una bendición enorme compartir espacio con tanta gente que me merece deferencia, respeto y sobre todo admiración. En relación con lo que decía específicamente, que me pareció, por cierto, Robert, espectacular, todo el contenido de tu participación también aquí, así que muchas felicidades por eso. He dicho siempre que la industria del cumplimiento en la República Dominicana se encuentra engalanada de talentos excepcionales y definitivamente tú eres uno de ellos. Lo que yo decía, Lenín, querido Lenín, era que cumplimiento y negocios no son enemigos y que cumplimiento debe ser también un generador de negocios, más allá de un simple departamento que tenga un checklist y reciba papeles. Pero en la parte que tú dices de un generador de negocios, la entiendo, porque en ocasiones nosotros damos opinión para que el negocio sea de la manera correcta. Correcto. Pero negocio entiende que nosotros lo estamos fiscalizando. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué se entiende que el departamento de cumplimiento es una unidad de fiscalización, pero vemos cómo en la ley nos dice en el artículo 34 que nosotros debemos de crear un programa que conlleve ciertas normativas a cumplir? Entonces hay un choque. Claro. Robert. Era para mí. Yo también. Con Paola. Primero para seguir el hilo conductor de la intervención, yo no estoy del todo en desacuerdo con lo que mencionaba Paola en su episodio, y aquí quiero hacer una rectificación de mi postura. No es que la estoy variando. Si bien yo dije que cumplimiento es el contrapeso de negocios, en la medida en que protege o está llamado a proteger el valor de las organizaciones, también es cierto que las informaciones que se recaban a través de cumplimiento pueden ser generadoras de valor para el negocio. Ahora, no es cumplimiento quien debe darle forma y uso a esas informaciones que no están revestidas, aquellas que no estén revestidas del deber de confidencialidad como lo establece la ley. Me explico. Si la data tú la tienes debidamente segmentada y no hay indicadores de actividades inusuales o señales de alerta con relación a un grupo específico de clientes, esa información te puede generar valor en la medida en que tú dices, yo tengo X cantidad de población dentro de X edad o este rango de productos y servicios o dentro de mi catálogo, mi portafolio. Esa información es de valor, pero no un valor que se lo tenga que agregar cumplimiento, sino negocio dentro de su rol natural. Entonces, en seguimiento a la pregunta que hacías, yo creo que uno de los principales desafíos, y lo mencioné en el episodio anterior en el que estuve, es que muchas veces cumplimiento no logra comunicar el impacto positivo que pudiera generarle al negocio en términos de rentabilidad y sostenibilidad. Totalmente. Entonces, si solo se percibe como el área que a todo le dice que no, y que no entra en negociación porque somos tan intransigentes de poder comprender lo que hay detrás del negocio, pues entonces el camino va a ser cada vez más estrecho. Totalmente. Y de hecho, a mí me parece una visión totalmente válida, aunque yo sí siento la necesidad imperativa de contextualizarla, de matizarla, porque decir que cumplimiento solamente protege el valor que negocios genera, para mí personalmente es una dicotomía totalmente artificial, porque cumplimiento, desde mi punto de vista, bien gestionado, no solamente mitiga riesgos, no solamente ejerce este espíritu de que el deber se renta, sino que si tú lo conviertes como tu socio y aliado estratégico, evidentemente eso
va a servir como puente para la habilitación de un montón de operaciones y negocios del sujeto obligado en cuestión. Pero ahí a mí me preocupa algo, de que exista o que se mande un mal mensaje y de que cumplimiento o las unidades de cumplimiento se convierta, y hay un tema de conflicto de interés serio, de que se convierta en un motor de negocio cuando su espíritu, su naturaleza no lo es. Entonces, sí es cierto, puede agregar valor, pero su rol principal está en protegerlo. Lo agrega en la medida en que tiene la capacidad de hablar en los mismos términos de negocio, buscar puntos medios, buscar equilibrio, cumplir con las regulaciones, políticas, procedimientos que tenga bien cumplir y agregarle de manera indirecta ese valor en ese entendimiento común con las áreas. Estamos totalmente de acuerdo, porque lo que he dicho yo aquí no es que cumplimiento no deba ejercer su rol de garantista, de línea de defensa, de intermediario inclusive entre una transacción y un proceso o lo que fuere, nueva vez, constituirse como puente de que el deber ser también renta, sino que honestamente, desde mi experiencia, si la narrativa de que cumplimientos es esta especie de policía que solamente va todos los días a su oficina a decir que no y presenta en un comité de cumplimiento con mucho orgullo que este mes hice 25 ROS, este mes hice 100 no, eso no tiene ningún tipo de sentido porque aporta a la narrativa de que cumplimiento es solo una posición simbólica. Y eso es precisamente lo que no quiero. Pero ¿no será, Paola y Robert, que cuando nosotros como unidad de cumplimiento hacemos la relevancia de aquella falencia o aquella falta que pudiera tener esa negociación, negocios porque sabe que nosotros tenemos un rol de llevar las cosas bien, encuentra que lo estamos corrigiendo y no entiende que podemos con corregir eso poder generar más negocios? Yo creo que lo que decía Robert a mí me parece súper válido, súper óptimo. Aquí la situación ni siquiera radica en cuáles son los roles de la unidad de negocios y la unidad de cumplimiento, sino en la narrativa que se ha colocado alrededor de la interacción entre un departamento y otro. Yo creo que se trata de un conflicto, ni siquiera de intereses como tal, sino de comunicación. Para mí, el mejor cumplimiento no es el que va y te lleva políticas y procedimientos aquí como si fueran tesis de doctorados y te dice tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Obviamente que te tiene que decirlo porque es cumplir, hay que cumplir. Pero parte de la labor de cumplimiento es que negocios entienden ese mensaje y yo comprendo y estoy de acuerdo contigo y con Robert en que cumplimiento como departamento no ha de convertirse nunca en una especie de dador de anuencia solamente para lo que diga negocios. No, todo lo contrario. Sin embargo, si la narrativa y las estrategias que estamos llevando a cabo ahora mismo o hemos estado llevando a cabo en los últimos tiempos, si esa fuera la estrategia más efectiva, ¿por qué estamos aquí sentados debatiendo el papel o la percepción del papel simbólico del oficial de cumplimiento? Si esa fuera la narrativa más efectiva, ni siquiera está. Bueno, pues entonces ahí me surge otra pregunta de ambos podcasts que ustedes estuvieron, o episodios lo que tuvieron anteriormente. ¿Por qué negocio ve el oficial de cumplimiento como un puesto de papel y no en un aliado para hacer las cosas mejor? Bueno, yo creo que el problema central radica en la percepción tradicional de que cumplimiento es una función reactiva y sancionadora, como vengo diciéndolo desde el inicio de mi intervención, en lugar de una estrategia de gestión de riesgos y una estrategia de creación de valor. Pero es que entonces, la naturaleza de cumplimiento conlleva a que uno tiene que cumplir procedimientos, llevar las reglas, claro, y demás. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Y precisamente por eso, de ahí se derivan muchísimas cosas. Primero, la desconexión con los objetivos y estrategias del negocio. Exacto. El cumplimiento reactivo en lugar de proactivo. El hecho de que tú seas el implementador de política, procedimiento y controles te hace ver cómo tú llegas al mensaje, cómo tú logras que realmente se perciba
que tú estás agregando y protegiendo valor en lugar de contrariar las estrategias del negocio. Entonces, cuando hay esa desconexión, y lo hablaba y lo ponía con el mejor ejemplo, uno estamos hablando en chino y otro estamos hablando en ruso. Entonces, si cumplimiento, en lugar de verse como lo que emiten reportes, lo que emiten informes, lo que hacen recomendaciones, sin poder o tener el alcance de garantizar de que esas sugerencias o esas recomendaciones, el negocio lo perciba como un elemento de agregar y proteger valor, y no como una función más burocrática para entorpecer el proceso de ventas. Entonces, y mucho tiene también que ver con el respaldo que da la dirección. Eso es importantísimo. Eso es vital. El respaldo que da la empresa. Esa es otra Eso es vital. Eso es otra de las preguntas que tenemos por aquí. No, pero antes de continuar con la siguiente pregunta que tú harás ahora, yo creo que el marco regulatorio, el marco normativo te impone controles, te dice cuál es el mínimo requerido para X o Y cosa. Sin embargo, está en total y absoluto control del sujeto obligado en cuestión desarrollar su cultura de cumplimiento. La empresa. Porque en la medida ¿No será, Paola, que también debemos culturizar que no sea un cumplimiento reactivo, sino un cumplimiento de prevención? Pero para tú poder culturizar, yo entiendo primero que debes demostrar el impacto tangible que tiene tu rol dentro de la organización. Exactamente. Trabajar en conjunto con negocios, que se pueda hablar un mismo idioma, entenderse, y ese respaldo, evidentemente, de la alta dirección. Aquí estamos más de acuerdo, entonces, Robert y yo, que yo ahora. Definitivamente. Entonces, tendríamos como punto de que negocio debe de involucrarse, diríamos que un poco más en los temas de capacitación, en materia de prevención, pero claro, para que pudieran entender el idioma que nosotros hablamos. Pero lo que pasa es, la única cosa que me preocupa porque el negocio solamente ahí hace la capacitación cuando cumplimiento lo sugiere, porque debemos de cumplir dentro de nuestro programa. Pero ellos mismos, viendo la cantidad de errores o faltas que tienen, no se acercan a cumplimiento. ¿Podemos mejorar esto? Pero entonces, nueva vez, es un tema de comunicación y desarrollo de cultura de cumplimiento, y esa es una responsabilidad directa de la empresa como tal, de arriba hacia abajo, porque en la medida en la que tu equipo comercial o equipo de negocios no vea a cumplimiento como, nueva vez, un socio estratégico, en esa misma medida va a seguir reaccionando de la manera en la que tú expresas hoy. Esa, creo que para mí, la estrategia más óptima para vencer esa narrativa es lo que decía precisamente Robert ahorita, y yo al inicio de mi intervención. Tú necesitas como cumplimiento demostrar el valor agregado a la empresa. No es un asunto de que quizás sea una imposición para el oficial de cumplimiento, porque parecería no. Definitivamente todas las funciones del oficial de cumplimiento son todas y más. Hay bastante, hay muchas ya. El oficial de cumplimiento es una profesión, un ejercicio de arroyo constante. Y a eso entonces, si yo lo veo desde ese punto de vista, tú me le quieres agregar que soy yo el responsable de culturizar a la gente. Sí y no. No porque no está descrito en la legislación, pero sí si efectivamente tú como órgano de cumplimiento quieres que compliance se vea como una estrategia primordial del negocio. De lo contrario, no va a ser. Tiene que salir de la espina dorsal, tiene que salir de la cabeza. El lenguaje que manda la alta gerencia, el lenguaje que manda los altos directivos de las empresas, es el mismo lenguaje que va a hablar todo el que esté por correcto. Debajo. Si esa comunicación está fallando, lo repito, atención, hay un tema que debe revisarse respecto del deber y responsabilidad de supervisión, de control y gestión de los consejos directivos, de las asambleas de socios, de los tomadores de decisiones. Definitivamente. Eso es como poner a dos muchachitos, mátense en un cuarto, y cuando tengan una solución, salgan de ahí y vienen y me dicen cuál es. Entonces, ahí encontramos otra pregunta. ¿Quién respalda? ¿La gerencia respalda al oficial de cumplimiento? Se le vaya, Robert, sin miedo. El miedo la dejamos en la gaveta, caramba.
La gerencia. ¿La gerencia respalda o el consejo de administración respalda al oficial de cumplimiento? Hay casos y casos. No, hay casos y casos porque he visto muy buena cultura de cumplimiento implementada en organizaciones grandes e incluso en pequeñas. Pero la verdad es que debemos todavía seguir avanzando. No entiendo que la gran mayoría no se entiende, que la gran mayoría no hay un respaldo objetivo. Por lo mismo que te estoy diciendo, por lo mismo que hemos venido conversando. Cuando un oficial de cumplimiento se sienta a solamente a reportar y a decir, sin demostrar ese impacto tangible, y cuando hablo de impacto tangible, no es que yo estoy aquí y la ley me dota de autonomía e independencia, no es eso. Exacto. Hábleme de números. ¿Cuánto yo me estoy evitando por tomar este control o implementar este control de manera correcta? Exacto. Cumplimiento como una inversión Sí, y no como un gasto. Cuando tú tienes una gerencia que te apoya, porque hay momentos de que tú llevas para que te autoricen una capacitación o implementar mejoras dentro del proceso y te dicen, ¿y todo ese dinero que estamos gastando con eso que no genera dinero? Precisamente. Yo creo que el respaldo de la alta gerencia para el órgano de cumplimiento, el oficial de cumplimiento específicamente, no es un hecho garantizado, sino que va a verse reflejado en el grado de madurez, en cultura de cumplimiento que tenga esa organización, porque para nadie es un secreto que en muchas instituciones, en muchos sujetos obligados, ese respaldo es absolutamente simbólico, perfecto. Yo lo pongo en la políticas y procedimientos, yo lo pongo en el manual de prevención, que tú eres independiente, tú eres autónomo, tú eres una cosa que importa en la operatividad de esta empresa. Pero cuando vamos en la práctica, entonces eso se diluye en el tiempo. Te voy a decir una cosa. O se condiciona inclusive. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.